Cambiamos de rincón hoy para grabar una entrevista con un zamorano que ha venido de vacaciones y aprovechamos este espacio y este margen que se da de descanso en su vida profesional para pasar por Zamora, para pasar por su tierra, para ver a su gente, para celebrar también con sus amigos cosas muy especiales que tienen que celebrar. Pues aprovechamos este parón que hace Alberto Ballestín en su vida profesional para charlar un rato con él y hablar de sus proyectos de investigación súper interesantes que ha llevado a cabo en los últimos años y que está llevando a cabo desde enero. Alberto Ballestín, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muy bien, de vacaciones siempre se está bien. ¿Verdad que sí? Mira, se le ve en la cara, que tiene cara de felicidad. Relajado. Súper relajado. Recién llegado de París, donde está trabajando ahora en el Institut Curie, no, porque en francés es Institut Curie. Ahora hablaremos con detalle de lo que está haciendo allí, pero en los últimos años ha estado en Extremadura, en Cáceres, después de licenciarse en veterinaria, trabajando en proyectos sobre microcirugía y doctorándose además en ese ámbito de la investigación que parece una cosa como súper lejana cuando los mortales hablamos de microcirugía, pero que aporta muchísimos beneficios a pacientes que nos encontramos día a día. Alberto, ¿no? Sí, bueno, la microcirugía, como la enfocamos en el ámbito de microcirugía reconstructiva, ayuda a pacientes a reconstruir, valga la redundancia, un poco el contorno estético y funcional tras, pues, haber sido traumatizados o amputados, haber tenido quemaduras o haber tenido resecciones por algún tipo de cáncer, como por ejemplo una mujer, una amputación por cáncer de mama, o un paciente que haya tenido una neoplasia mandibular y tenga que reconstruírsele la mandíbula. Para ello pues, se necesita transferir tejidos de zonas diferentes del cuerpo y se utilizan estas técnicas de microcirugía para ello. Se reconstruyen así zonas dañadas, pero no solo también por tumores, como decías, ¿no? En cualquier tipo de, por ejemplo, un accidente de tráfico, que también a lo mejor es muy habitual, ¿no? Eso que decías a lo mejor de golpes en la mandíbula, supongo que sean habituales también en traumatismos de tráfico. Sí, realmente dependiendo cómo sea el trauma, por ejemplo, uno de los traumas en los que la aplicación de la microcirugía es esencial son todos los traumas relacionados con accidentes laborales, por ejemplo en imprentas o en construcción, que hay amputaciones de dedos o de mano o de brazo por algún corte en cizalla o a veces por aplastamiento. Entonces, para hacer el reimplante de esos miembros amputados se necesitan técnicas de microcirugía, porque hay que no solamente unir la parte ósea, que eso sí es macroscópicamente, pero se necesita un microscopio para hacer técnicas de microcirugía y unir las arterias y las venas y los nervios que irrigan y que llevan el impulso sensorial y motor a esas zonas afectadas. O sea, el nombre de microcirugía viene por eso, no porque sean partes pequeñitas que se operan, no son micropartes, porque claro, hablamos de una mandíbula, hablamos de un dedo, hablamos de un brazo, ¿no? De una mama. Correcto, se utiliza microcirugía porque requiere el uso de un microscopio quirúrgico para aumentar algo que es algo que tenemos con un determinado tamaño para visualizarlo de forma más grande y poder ser muy precisos a la hora de tratar. Por ejemplo, hoy en día estamos trabajando con vasos, incluso vasos linfáticos que tienen un diámetro de espesor de 0,2 milímetros de diámetro, vasos también submilimétricos, y al final las técnicas que se tienen que hacer es, si hiciéramos la comparativa un poco burda de una tubería, por así decirlo, que sería un vaso sanguíneo, arterial o venoso, o un vaso linfático, cuando se hacen estas reparaciones se necesita hacer toda la circunferencia, unirla con unas suturas mucho más finas que el cabello humano, y para ello, pues claro, necesitas magnificación del campo operatorio para poder realizarlo. O sea, todo eso se cose de verdad, no se deja que la naturaleza una esas piezas. No, para ello es necesario. Piensa, por ejemplo, que si volvemos al tema de los reimplantes, si dejamos un dedo que ha sido amputado, solamente conectado a lo que es la parte ósea y la parte cutánea, es decir, la piel y el hueso, al final no va a tener una correcta irrigación, con lo cual al final el aporte vascular, lo que son la oxigenación del tejido, los nutrientes no van a llegar de forma correcta, con lo cual pues ese tejido se va a necrosar y se va a acabar muriendo. La pregunta básica es el veterinario, ¿cómo llega un veterinario a trabajar
en investigación de estos asuntos que son directamente relacionados con la medicina humana. Bueno, discrepo en parte. Discrepa lo que quieras. Soy muy de discrepar. No, realmente la veterinaria quizás es una gran desconocida para la sociedad hoy en día. Saliéndome un poco de lo que es mi nicho específico de investigación, la veterinaria en general es garante de por ejemplo, de toda la industria alimenticia. O sea, a nivel de prevención también, a nivel de ganadería, pues somos los principales defensores de la salud humana. No se ve o no se sabe, quizás se piensa que el veterinario es solamente el que trabaja en la clínica de pequeños animales, que por supuesto es muy importante también, pero también en investigación nos dedicamos a ello. Y la cirugía al final, volviendo un poco a la pregunta, la cirugía al final hacemos cirugía en mamíferos, ¿no? Un humano es un mamífero, un mono es un mamífero, un ratón es un mamífero, y al final las técnicas, mientras sepas aplicarlas, pues las puedes enseñar si las controlas, claro. Y además te has dedicado muchos años también a la docencia con cirujanos para enseñarles todas las técnicas y todas esas investigaciones en las que has estado trabajando, ¿no? Sí, estuve trabajando desde 2012 hasta el año pasado, hasta finales de 2020, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Ursón, en la ciudad de Cáceres, donde desarrollé también mi doctorado, y allí dábamos cursos y siguen dando mis excompañeros, siguen dando cursos de microcirugía, en los cuales pues llegan cirujanos de todo el mundo y pues venían a formarse en estas técnicas. Tu tesis doctoral también ha versado sobre esto. ¿Qué parte de mejora has notado desde que empezaste a trabajar, desde que empezaste con tus labores de investigación allí en Cáceres, en Extremadura, hasta que has hecho el doctorado y has cambiado de línea? ¿Te refieres hacia mí, hacia la investigación? En la investigación. Vale. ¿En qué habéis avanzado? ¿En qué se ha avanzado en la microcirugía para mejorar esas técnicas y todos esos avances con los pacientes in situ? Desde el grupo de microcirugía allí en Cáceres, pues, sobre lo que versó la tesis doctoral, era este tipo de procedimientos que antes comentábamos, la transferencia de tejidos de zonas distales del cuerpo para reconstruir otras afectadas. Pues desde que separas el tejido de esa zona, llamémosla donante, ¿vale? Desde que lo separas hasta que lo colocas en la zona a reconstruir, pues hay un tiempo que ese tejido no está siendo irrigado. No tiene sangre, con lo cual ese periodo se llama de isquemia, ¿vale? Si ese tiempo de isquemia es prolongado, al final el tejido, como comentábamos antes, se puede necrosar, puede tener un daño tan grande que al final lo perdemos. Y entonces lo que intentamos fue mejorar esos tipos de tratamiento y planteamos unos estudios preclínicos en los cuales testeamos distintos tipos de terapia celular, células madre, para que todo el mundo nos entienda, y derivados también, microvesículas derivadas de estas células madre, para intentar mejorar el tratamiento, y obtuvimos muy buenos resultados a nivel preclínico, pero de momento se encuentran en fase preclínica. Los estudios todavía no han llegado a estudios en humanos. Las células madre se están utilizando en muchísimos ámbitos de la investigación para avanzar en tratamientos médicos. ¿Es el futuro en algunos de estos casos? Realmente la terapia celular, aunque no sea un experto en terapia celular, la terapia celular arrancó con un potencial que creíamos que íbamos a poder hacer todo, que íbamos a poder diseñar en laboratorio en pocos años, a partir de unas estructuras, poder repoblar con células diferenciadas y construir órganos in vitro para aplicarlos luego in vivo. La capacidad regenerativa inmunomoduladora que tienen las células madre es de un gran potencial, pero todavía quedan muchísimos desarrollos. No sé si es el futuro, es el presente o ya es el pasado. En ciencia realmente todo pasa muy rápido, pero por supuesto para mí me parece que tiene un gran interés. Bueno, por las clases, porque él ha sido docente también, por las clases de Alberto han pasado muchísimos cirujanos, muchísimos expertos en microcirugía también durante todos estos años. Cerró su tesis doctoral y ahora has dado un paso, un cambio en tu vida profesional y también personal. Te has ido a París, desde enero estás en París, en una ciudad que vive una situación muy extraña a causa de la pandemia, que eso supongo que ha sido un problema para tu adaptación allí, ¿no? Imagino.
A nivel social, la actividad que tenía en Cáceres pues era maravillosa. El grupo de gente, familia, pareja, amigos, pues era una maravilla allí. Entonces, al final es un salto un poco hacia lo desconocido. No es la primera vez que me deslocalizaba. Ya durante mis estudios de veterinaria estuve un año entero en Budapest, en Hungría. Durante mis estudios de doctorado estuve también 4 meses en Nueva York, en Manhattan. Y ahora pues necesitaba ese cambio porque consideraba que tenía un déficit quizá de conocimiento en el ámbito de la biología básica, biología molecular y celular, y vi una posibilidad muy buena en un centro puntero a nivel internacional como es el Institut Curie, y bueno, pues intenté aprovechar la oportunidad, pero sí, a nivel social no es lo mismo. Y a nivel profesional también es un cambio bastante importante, aunque relacionado con algunas de las cosas con las que trabajabas. Por ejemplo, trabajabas con tumores, pero ahora de otro tipo totalmente diferente. Estás en un proyecto que investiga el glioblastoma, que es uno de los tumores más agresivos y más mortíferos que hay. Cuéntanos un poco cómo llegaste al Institut Curie. Realmente antes trabajaba más enfocado en las reconstrucciones oncológicas, es decir, más que en el cáncer, trabajaba en la reconstrucción del cáncer, y ahora sí estoy en la investigación básica de un tipo de cáncer. Gracias a lo aprendido en el Centro de Cirugía de Mioinvasión, como en Columbia, bueno, la facultad, al final eres un producto de todos los centros en los que estás, todos tus mentores y la suerte de quienes has aprendido. Y al final pues esas destrezas microquirúrgicas y esa experiencia pues han servido para tener esta posibilidad. Estaban buscando a alguien con dilatada trayectoria en el ámbito de la microcirugía, también de la investigación preclínica, y se me abrieron las puertas y comencé en el mundo del cáncer. ¿Y en qué estáis trabajando? ¿Qué es lo que estáis investigando sobre el glioblastoma? ¿Hacia dónde va dirigida? Un poco para entender lo que es el glioblastoma es un tumor del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Es un glioma de tipo 4, uno de los más agresivos. Es un tumor muy infiltrativo. Hay tumores que son más nodulares, por hacernos una idea, como una pelotita pequeña. Este, sin embargo, es mucho más arborescente, mucho más difícil también de quitar por cirugía, ¿no? Entonces, tiene una complejidad altísima. Y el tratamiento hoy en día se basa en 3 pilares. Uno es la resección quirúrgica, es decir, quitar el tumor, hacer una neurocirugía. Después hacer radioterapia focalizada, hacer un tratamiento con haces de rayos X o protones también. Allí en el Curie es uno de los centros más importantes del mundo en radioterapia. Por supuesto es donde estuvieron toda la familia Curie, ¿no? Pierre Curie, Marie Curie, Irene Joliot Curie, todos los varios nobles de medicina, de física, de química. Tienen un centro allí de prontoterapia, que es unas instalaciones, pues son 40 millones de euros, no lo puede tener, no es algo portátil que puedas llevarte a cualquier sitio. Entonces hay grandes desarrollos en ese ámbito. Y luego también estaría la quimioterapia con un agente que se llama temozolomida. Bueno, es una droga, ¿vale? Entonces a lo que nos dedicamos nosotros es a estudiar por qué, pese a este tratamiento, estos 3 pilares, los pacientes mueren tan altamente. Hay que recordar que el glioblastoma o glioblastoma multiforme es un tumor en el que la supervivencia a más de 5 años es menor al 9%, es decir, prácticamente todos los pacientes mueren, la supervivencia media son a los 15 meses, y estamos intentando entender cuáles son las expresiones moleculares de esas células o cómo es la conversación genética entre esas células, por así decirlo, para encontrar dianas terapéuticas nuevas que puedan mejorar los tratamientos actuales. ¿Y hacia dónde se dirige? Porque esas 3 fórmulas son las que se llevan utilizando ya varios años, las operaciones, la quimio, la radioterapia, pero los resultados siguen siendo igual de negativos, ¿no? Digamos, aunque sí que sean positivos a corto plazo, pero luego al final siempre el tumor acaba volviendo a aparecer. No sé cuál será la vía. Hay otras, por ejemplo, hay otros tipos de cáncer que han funcionado muy bien la inmunoterapia, no es el caso del glioblastoma. No sé si finalmente se encontrará una droga, una quimioterapia efectiva, un cambio en el tratamiento radiológico, una mejora en las resecciones o una combinación de todas ellas. Está claro que lo que se necesita es un mayor conocimiento de ciencia básica. Ahora que estamos en época de pandemia y de COVID, yo creo que la sociedad se ha sensibilizado
mucho en cuanto a la importancia de investigar, ¿no? Al final vemos que nos toca directamente, quizás un poco a los jóvenes, entre los cuales me incluyo todavía, consideramos como que el cáncer nos queda muy lejos, pero hay gente que sufre distintos tipos de cáncer a nivel pediátrico incluso, y es necesario más investigación, pero no te sabría decir cuál será el nuevo tratamiento, pero todavía se necesita muchísimo más conocimiento de ciencia básica para entender los porqués. Nosotros, por ejemplo, no entendíamos qué es lo que pasaba no se sabe qué es lo que pasa a nivel genético en las células una vez que les sometes a un traumatismo, que es la resección quirúrgica, ni qué es lo que pasa, cómo se reprograman esas células y cuáles son las células que inician el nuevo tumor a los 8 o 9 meses del tratamiento. Entonces hay un campo amplísimo de conocimiento por descubrir, que es apasionante y que bueno, pues esperemos aportar nuestro pequeño grano de arena. Una de las razones que siempre dan o que suelen dar los médicos en estos casos es que el cerebro está tan bien protegido, que está muy bien protegido para lo malo, pero también para lo bueno. Nos protege de todas las estructuras que tenemos, ¿no? Desde el pelo, casi. Digamos, todos los huesos y todas las membranas que recubren el cerebro nos protegen de golpes, de agresiones externas, pero también de las medicinas, por ejemplo, o las drogas, como decías tú antes, que pueden ayudarnos a luchar contra este tipo de tumores. De hecho, uno de los problemas de la liberación de fármacos, por ejemplo, a nivel cerebral, es la barrera hematoencefálica. Está tan bien protegido el cerebro, como bien comentabas, que hay que hacer unos diseños de unas partículas de un determinado diámetro para que puedan difundir y perfundir a través de los vasos, que sean permeables y pueda llegar al nicho tumoral y administrar. Ahí se puede hacer también durante la cirugía, colocar algún fármaco, pero realmente al final los tratamientos, el tratamiento de elección hoy en día, la única combinación que funciona es un tratamiento de forma oral. Y sí, es algo realmente bien protegido y que también hay que entender cómo llegar a los nichos terapéuticos para soltar nuestros tratamientos. ¿Cómo de frustrante es investigar cosas que van tan lento? Yo no lo veo frustrante, yo lo veo apasionante. Es más frustrante para la otra parte, entonces. A mí me parece que es frustrante para el paciente, ¿no? O sea, al final, a quien le ha tocado de cerca pues, tener un familiar o un amigo o lo está sufriendo en sus carnes, pues ahí es donde nos damos cuenta de verdad la importancia de la investigación básica para la ayuda al conocimiento de estas patologías y para la mejora de los tratamientos. Pero frustrante investigarlo, para nada, a mí me parece que es algo maravilloso. Tengo la suerte de trabajar en algo que es dinámica constante, que se construye a partir de las ideas y de la creatividad científica, con lo cual para nada frustrante. A veces te apetece tener mejores resultados, pero es parte del juego, ¿no? Tener resultados negativos al final también son resultados. Bueno, decía frustrante por eso, ¿no? Porque al final pues, pasan los años... Complejo. Sí, complejo. ¿Y tenéis contacto con pacientes y con familiares de pacientes que...? A nivel personal, claro, en cuanto te mueves de nicho científico, en cuanto comencé a trabajar en París, pues todas las personas que han tenido pacientes de cerca te cuentan su historia. Realmente ellos no lo saben, pero te dan como un empujón, ¿no? Dices, joder, lo que estamos haciendo tiene interés y tiene relevancia. Luego, aparte, tenemos a nivel científico, por supuesto que también tenemos, aparte de comunicación como grupo, yo no soy líder de grupo ni mucho menos, en mi grupo lo lidera un italiano, se llama Giorgio Oceano. Tenemos comunicación con foros de pacientes, es importante llevar la ciencia a la sociedad, como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Pero también tenemos, aparte de colaboraciones internacionales entre grupos de investigación de ciencia básica, también lo tenemos con clínicos. Yo en el Hospital Universitario de Badajoz también tuve la suerte de tener amigos que al final venían como alumnos a los cursos de microcirugía en Cáceres y que en cuanto se enteraron que había arrancado con el tema del glioblastoma me invitaron a sus quirófanos, estuve allí y estuvimos charlando de cómo mejorar los tratamientos. Bueno, es importante, como decía, hablar de investigación y es importante resaltar, remarcar y volver a insistir en la importancia de la investigación, Alberto, y más en épocas como la que estamos viviendo ahora. No sé si estáis notando mejoras o no estáis notando ninguna mejora desde que empezó la pandemia en el mundo de la investigación, en el apoyo que se recibe en esta parte de la ciencia. Al
Al final, a nivel social, sí se nota un mayor compromiso, una mayor sensibilidad, llamémosla así. Es algo que yo creo que se debería de enseñar desde que estás en el colegio, ¿no? Intentar valorar y intentar enseñar o desestigmatizar las carreras científicas. Al final, la gente que se dedica no es el loco de laboratorio asocial. Yo soy una persona tremendamente social y sí notas ese apoyo de la sociedad, pero al final esto se tiene que transmitir también a nivel presupuestario, a nivel de inyecciones y de verdad de creer. Se tiene la sensación, o al menos esa es mi percepción, que el dinero que se invierte en ciencia, más que invertirlo, se está gastando, ¿no? Es como si tienes un determinado nivel, como sociedad o como país, te puedes permitir el lujo de investigar. Yo lo veo totalmente del revés. Yo creo que si un país invierte en ciencia, hablo de ciencia no solamente médica, cualquier tipo de desarrollo en automoción, en construcción, en cualquier ámbito, la innovación y el desarrollo es esencial en la construcción de una nueva sociedad. Creo que si se invierte en I+D, al final vamos a tener una sociedad más avanzada, más rica, con lo cual pues, será mejor para todos. Pero España, lamentablemente, los presupuestos en ciencia son tremendamente alejados del marco de la Unión Europea, estamos alejadísimos de las medias siquiera, y si nos comparamos con países extranjeros, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Corea del Sur está invirtiendo el 4,9% del Producto Interior Bruto, mientras España está invirtiendo el 1,3%. Entonces, claro, es muy difícil competir y muy difícil crecer al mismo nivel cuando no se está invirtiendo en generación de nuevos desarrollos, ¿no? ¿Y has notado mucha diferencia en tu cambio de Extremadura a Francia, a París? Otro de los cambios también es la valoración en distintos países. Allí en Francia, por ejemplo, los sueldos a los que acceden los investigadores pues son totalmente diferentes. La valoración pecuniaria, por así decirlo, económica de la investigación está mucho mejor valorada, y en España se producen muchos doctores, se genera conocimiento y se permite que la gente termine sus tesis doctorales, también como la mía, con colaboraciones en el extranjero, etcétera, y publicando bien, pero luego, una vez se alcanza el nivel postdoctoral, no hay tanta posibilidad y solamente se quedan como en repetidas ocasiones en todas las convocatorias públicas de investigación, solamente se queda la excelencia investigadora en cualquier convocatoria. Creo que es importante ser excelente, por supuesto, y llevar a los más altos grados, pero al final lo que nos encontramos es que hay una falta de financiación muy importante. Bueno, pues a ver si ejemplos como el de Alberto, ya sé que es un granito en el desierto. No soy ejemplo de nada, pero bueno. Sí, eres ejemplo, sí. Es un granito en el desierto, pero el desierto es muy amplio. Hay muchísimos investigadores en España que pues evidentemente necesitan, y todos necesitamos, de su labor, de su trabajo y de su aportación para esa evolución de todos. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Disfruta de tus vacaciones. Lo haré. Y cuando vuelvas, de tu vuelta a un París más normalizado y más social del que te has encontrado. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Y ahora vamos a una pausa para publicidad y volvemos con más cosas.